Magdalena Frida Carmen Kahlo y Calderón. Ella nació en Coyoacán, en la Ciudad de México, y fue un 6 de julio de 1907. Todos la conocían mejor por el nombre de Frida Kahlo. Ella durante su vida artística fue reconocida por las pinturas que hizo en su vida. En 1922 ella estaba intentando entrar a estudiar medicina, esto en la Escuela Nacional Preparatoria de la Ciudad de México. Esta era una institución muy prestigiosa en el ámbito educativo de México y Frida por fin entró a estudiar en esta institución cuando había comenzado a admitir mujeres estudiantes. Solamente se admitieron a 35 mujeres de un total de 2,000 alumnos que habían en esta institución. En esta escuela, Frida Kahlo compartió clase y conoció a muchos futuros intelectuales, ya que pues estudiaban en esta misma institución, y así fue como ella se unió a un grupo de alumnos que se hacían llamar como los cachuchas. A este grupo solo pertenecían 2 mujeres, todos los demás eran hombres. Una de esas mujeres era ella y una chica llamada Carmen. Eran un grupo de jóvenes reconocidos por su rebeldía, interesados en la política, criticaban mucho a la autoridad, protestaban contra las injusticias, que se movilizaban por las reformas del mismo sistema escolar. También en algún punto con ideas también anarquistas, ideas revolucionarias, pero un tanto romantizadas. Frida se destacaba de este grupo porque era una mujer muy inteligente y con una habilidad para expresarse con claridad, era muy segura de sí misma. Frida disfrutaba muchísimo de estas reuniones con este grupo, con sus amigos. Incluso en algún momento de su vida ella hizo una pintura sobre estas reuniones. Esta fue una pintura al óleo que hizo en 1927. Es una pintura que tiene un marcado estilo cubista y que, si la observas bien, tiene una intención como de representar múltiples perspectivas, pero todo en un mismo plano. Adelita hace referencia a un famoso corrido revolucionario mexicano, un corrido que hace referencia sobre las mujeres que acompañaban a los soldados durante la Revolución Mexicana. También la pintura nos muestra a una Frida joven con un arte con un toque de humor político, también agregando en estas pinturas ciertos elementos visuales revolucionarios. Y por eso el título de los cachuchas, ¿no? O también el título alternativo que llega a tener esta pintura es Sí, Adelita. Por eso anteriormente me refería a Adelita como la pintura. Frida era muy joven y en este tiempo ella todavía no se asumía completamente como una pintora. Ella estaba más interesada en la medicina, en la ciencia, y la pintura en este tiempo era más que nada un pasatiempo, algo que Frida hacía por la naturaleza de su contexto económico habitual. Es por eso que es probable que Frida Kahlo en este momento estaba en proceso de formar su identidad artística e ideológica. Pero Frida Kahlo tuvo un grave accidente cuando ella estaba a bordo de un autobús, y esto fue el 17 de septiembre de 1925. Ella regresaba de la escuela a su casa junto con Alejandro Gómez Arias, quien era su novio de este entonces, cuando el autobús fue así de la nada arrollado por un tranvía, quedando aplastado contra otro muro y casi destruido por completo. Entonces fue que la columna vertebral de Frida Kahlo quedó fracturada en 3 partes. Después de este accidente, sufrió fracturas en 2 de sus costillas, en la clavícula, y 3 en el hueso pélvico. Su pierna derecha se fracturó en 11 partes. Su pie derecho se dislocó. Después de este accidente estuvo postrada en una cama por mucho tiempo de su vida realmente, porque se tuvo que hacer cerca de 32 operaciones quirúrgicas y todo para poder estar mejor después del accidente. Fue entonces que Frida
comenzó a pintar mientras intentaba sobrevivir al dolor y también al estar encerrada sin poder salir de su habitación. Su mamá en ese tiempo le mandó a hacer un caballete especial y ese caballete pues también incluía un espejo que estaba en el techo para que ella pudiera pintarse estando acostada en su cama. En este tiempo también es importante mencionar que Frida usaba un corsés de yeso que también estaba ella usándolo como un lienzo, ¿no? Ella lo intervenía, lo pintaba y también convirtió pues todo este dolor de lo que representaba este corset poco antes de este accidente. Ella había trabajado como aprendiz en el taller de grabado e imprenta de Fernando Fernández Domínguez. Fernando era un amigo de su padre que en medio del trabajo pues le enseñaba también a dibujar, copiando grabados de pues algunos artistas, y esto lo hacía porque decía haber detectado en ella dotes especiales para este arte en particular. Además de esta experiencia que tuvo en este taller, Frida no había mostrado antes del accidente ningún interés especial por la pintura. Supuestamente en la escuela inclusive pasaba más tiempo en actividades deportivas que en la misma asignatura de artes plásticas. Pero después del accidente que tuvo, todo esto cambió y ella trataba de moverse lo menos posible, ¿no? Para evitar el dolor y para ayudar a la sanación de su cuerpo. Entonces es como empieza a pintar y la pintura cobra un lugar central en su vida porque prácticamente es lo único que Frida puede hacer en estos momentos y que parece ser lo único que le da o ese algo que ella está buscando, que es posible que a partir de este accidente Frida se vio con la necesidad de observarse un poco más a sí misma. Ella comenzó a pintar de manera todavía más constante, que en septiembre de 1926 fue que pintó su primer autorretrato con pigmento al óleo que dedicó a Alejandro Gómez Arias, quien ya habíamos dicho que era su novio en este momento. Pero Frida tenía ahora en su vida algo que no tenía antes, tenía un dolor crónico que le dictaba los tiempos de cada cosa que ella iba haciendo a lo largo de su día. Ella prácticamente pintaba cuando tenía una ráfaga de energía durante el día porque su resistencia física pues era algo que ella no podía controlar debido a que estaba en recuperación, y fue así que comenzó también la necesidad de hacer estos autorretratos que constantemente se fueron acumulando hasta llegar a una cantidad de 50 autorretratos. Y lo curioso es que en ellos, en cada uno de ellos, ella plasmaba cómo se encontraba emocionalmente en el momento que realizaba el autorretrato, en ese momento de su vida. Fuera lo que estuviera pasando en su vida, lo plasmaba en su autorretrato. Entonces es como si tuviéramos una autobiografía de retratos de Frida Kahlo, y eso hace en cierto punto su obra más interesante, a mi punto de vista. Frida después de esto comenzó a frecuentar ambientes políticos todavía más, también a la par ambientes artísticos, también ambientes intelectuales, y estos lugares los fue conociendo por sus conocidos. También en este entonces, en esta temporada de su vida, Frida conocería a un artista, Diego Rivera, un hombre 21 años mayor que Frida Kahlo y durante el mismo periodo por revolucionario, ¿no? Entonces todo era con este tinte. Frida estuvo mucho tiempo en una relación sentimental con Diego Rivera. También existía la casualidad de que Diego Rivera era pintor y era muralista. Se piensa que además de tener una relación, que ambos se vieron también influenciados el uno por el otro por la vena artística que ambos tenían. Algo que se puede decir que tenían en común, ¿no? También podría ser este gusto por el arte popular mexicano, por las raíces indígenas, ya que con eso también ellos se hicieron reconocidos entre otros pintores mexicanos, y gustos y también como objetivos o motivaciones que tenían en su trabajo artístico. Tiempo después, la artista Frida Kahlo contrajo matrimonio con Diego Rivera. Esto fue el 21 de agosto de 1929. Y después, un año después, en 1930, Frida quedaría embarazada por primera vez de Diego Rivera. Sin embargo, debido a la posición extraña que tenía el feto y a las secuelas del accidente que había tenido Frida en su juventud, debido a esto Frida no pudo ser mamá. Después estuvo en Detroit, donde sufrió un segundo aborto, y durante la recuperación fue que pintó su autorretrato.
se llama Aborto en Detroit. Y este autorretrato, si lo observas bien, está realizado con un estilo diferente. No sé, yo lo nombraría tal vez como penetrante, porque tiene la energía que Frida quería plasmar en ese momento sobre lo que estaba pasando en su vida. Creo que esa es, pues sí, la magia que tienen para muchos las pinturas, y poder verlas en físico, estar de pie frente a una pintura. Es muy interesante pensarlo desde este punto, ¿no? Cómo ella iba plasmando su dolor o su alegría o todas las emociones que pudiera ella sentir en una pintura. Rivera obviamente estaba muy consciente del valor de esta obra cuando ella la creó, y pues obviamente también él comenta que Frida empezó a trabajar en una serie de obras maestras sin precedentes en la historia del arte. Pinturas que exaltaban la cualidad femenina de la verdad, la realidad, la crueldad y la pena, y que ninguna mujer antes había puesto semejante atormentada poesía sobre la tela como Frida en esa época. En 1939 Frida tuvo una exposición de sus pinturas en Francia, después de recibir una invitación hecha por André Breton. Él creía realmente que las pinturas de Frida Kahlo pertenecían a la pintura surrealista, ¿no? Que se dice que Frida de hecho no lo consideraba igual. Ella decía que sus pinturas eran su propia vida, nada más. Hablando de forma individual de una de sus obras, esta que se titula Autorretrato El Marco, fue una obra que a muchos pintores de la época les llamaba, les gustaba de alguna forma, por así decirlo, ¿no? Pienso que podrían todos pensar cosas diferentes, ¿no?, sobre esta obra, y podremos tener perspectivas muy diferentes. Pero, siendo muy honesta, para mí Frida no solo pintaba, ella en cada pintura se iba construyendo a sí misma y pintaba usando su propia historia de vida, su cuerpo, su dolor, sus pasiones, sus pérdidas, muchísimas cosas muy personales. Y obviamente luego de llevar un matrimonio disfuncional, de maltratos emocionales, de constantes infidelidades cometidas por parte no solamente de Diego, y voy a destacar en especial una infidelidad que supongo que fue la que más estragos psicológicos causó en Frida, que fue una aventura que Diego tuvo con Cristina Kahlo, que era la hermana menor de Frida Kahlo. Diego Rivera en este tiempo le pidió el divorcio el 6 de noviembre de 1939 a Frida. Frida regresó temporalmente a su casa de Coyoacán, donde padeció una temporada. Estaba en un ánimo súper depresivo, y ahí pues empezó a tomar muchísimo alcohol, como tal vez, no sé, una forma de aliviar sus sufrimientos físicos que recordemos que tenía, y también ahora los psicológicos. De esta temporada de su vida de Frida hay dos pinturas que ella hizo que son muy importantes, que es un periodo de separación para Frida. Una que se llama Las dos Fridas y otra que se llama Dos desnudos en un bosque. Su separación se llevó a cabo oficialmente cuando Frida se separa de Diego Rivera. Vivió una etapa donde estaba muy presente su enfermedad en su vida. Tenía mucho dolor en su cuerpo. Ella seguía activa todavía en el activismo político, pero también era una temporada donde existía un reconocimiento a su obra que iba creciendo cada vez más, tanto en México como también en el extranjero. Pero Frida tuvo todavía un segundo matrimonio con Diego Rivera. Regresa a México de San Francisco porque se había ido a tratar su tema de salud, y se vuelve a casar con Diego Rivera el 8 de diciembre de 1940. Aunque volvieron a casarse, ellos se pusieron de acuerdo para vivir en casas separadas y poder así mantener su independencia económica. La salud de Frida Kahlo ya para este momento estaba deteriorada, ¿no? Ya la verdad, ya había pasado por mucho físicamente hablando, con dolores cada vez más intensos por estas secuelas que quedaron del accidente. Y de 1940 a 1945 es que se viene un deterioro físico y una producción muy intensa de sus obras. En este periodo se somete a múltiples cirugías en la columna vertebral, y nuevamente con un corsés de yeso y también uno de metal que llevaba casi todo el tiempo. En estos años ella empezó a pintar pinturas como por ejemplo La columna rota en 1944, Sin esperanza en 1945, El venado herido en 1946. Cada obra
Cada una de estas obras refleja, yo creo que con muchísima honestidad, el dolor físico que ella estaba viviendo en esta temporada de su vida. También una cierta impotencia y también pues un reflejo de su relación con su propio cuerpo. De igual manera, Frida Kahlo tenía una presencia, ¿no?, en estas obras muy importante para ella, de símbolos mexicanos. Hablaba mucho sobre la muerte y ella formaba, como con todos estos símbolos mexicanos, su propia identidad. De 1946 a 1950 es que tiene el auge, ¿no?, en este reconocimiento artístico de su obra, y también es que continúan todas estas cirugías. En esta temporada ella recibe un premio nacional de pintura de parte del ministro de Educación de México. También tiene la oportunidad de participar en exposiciones internacionales, y es así que su obra comienza a ser reconocida ya en estos círculos de artistas surrealistas europeos y también estadounidenses. Aunque en ese tiempo ella decía: yo no pinto sueños, yo pinto mi realidad. En 1953 es que Frida tiene su primera exposición individual en México. Y a pesar de haber expuesto también en París y en Nueva York, para Frida su primera exposición en México pues era muy importante, ¿no? También es en este año que el médico de Frida Kahlo le prohíbe asistir a esta exposición. Esto no era bueno para su salud. Obviamente pues para Frida era tan importante que ella decide llegar en una ambulancia y ser colocada en su cama dentro de la galería para poder estar presente en su exposición. Y este momento fue retratado incluso también en su película, ¿no?, como este momento simbólico. También en este año hay una situación muy triste, que es que le tienen que amputar una pierna, y obviamente pues esto se suma todavía más a esta depresión con la que Frida estaba viviendo en esta temporada de su vida, y aumenta todavía su participación en el Partido Comunista Mexicano y pinta esta última pintura que se llama La vida con sandías, símbolo de vida y muerte en México. El 13 de julio de 1954 es que finalmente Frida muere en la Casa Azul, y oficialmente se dice que ella trascendió porque tuvo una embolia pulmonar, y pues hay algunas teorías, ¿no?, de que pudo haberse quitado la vida. También hay teorías de muchas cosas por la depresión que ella estaba viviendo en esta temporada de su vida. Y pues nada, vamos a cerrar la biografía de Frida Kahlo con una frase que ella dejó en su diario: espero alegre la salida y espero no volver jamás. Ahora hablaremos sobre la rutina creativa de Frida Kahlo. Supuestamente, cuando todo iba bien entre Frida y Diego, los días comenzaban con el desayuno en la casa de ella, y lo aprovechaban para poder revisar el correo y organizar sus planes: quién se iba a llevar al chofer, qué comidas iban a compartir y quién llegaría a comer a la casa. Después de desayunar, Diego solía retirarse a su estudio. De cuando en cuando desaparecía para hacer excursiones al campo con el propósito de dibujar, y no regresaba hasta muy avanzada la noche. De vez en vez Frida subía a su estudio al terminar el desayuno. Sin embargo, no pintaba con regularidad. Pasaban realmente semanas sin que ella pintara. La mayoría de las veces ella prefería que el chofer la llevara al centro de la ciudad después de arreglar los asuntos de la casa, y pasaba el día con alguna de sus amigas. Una de las amigas de Frida Kahlo, la artista suiza, escribió en su diario que se le dificulta mucho a Frida hacer las cosas con regularidad. Necesita horarios y organizar las cosas como en la escuela. Para cuando empieza a actuar siempre ocurre algo, y entonces siente que se le ha echado a perder el día. Tampoco ayuda el hecho de que la relación entre Kahlo y Rivera nunca estuviera en calma durante demasiado tiempo, debido a que constantemente tenían problemas económicos, había numerosas infidelidades entre los dos. Luego de separarse de Diego Rivera, Frida Kahlo se fue a vivir a la Casa Azul y ya nunca más regresó a vivir con Diego, aun cuando se volvieron a casar. También un tiempo Frida Kahlo, por sugerencia de Diego Rivera, empezó a dar clases en una nueva escuela experimental de pintura
y de escultura, donde se proporcionaban suministros artísticos y enseñanza gratuita a los estudiantes de institutos de los barrios más pobres. A Kahlo le gustaba enseñar, pero como era de esperarse, eso se convirtió en otra distracción que le impedía centrarse en su propia obra. En una carta de 1944, describió su rutina como maestra y artista. Empiezo a las 8 de la mañana y termino a las 11. Tardo media hora de la escuela a la casa. 12 del mediodía me pongo a organizarlo todo para vivir más o menos decentemente. Es decir, que haya comida, toallas limpias, jabón, la mesa puesta, etc. A las 2 de la tarde. ¿Cuánto trabajo? A continuación me pongo a comer. Después hago las abluciones de las manos y las bisagras, es decir, los dientes y la boca. Y luego tengo toda la tarde libre para dedicar al bello arte de la pintura. Siempre estoy pintando, pues en cuanto termino un cuadro, tengo que venderlo para tener lana para los gastos mensuales. Por la noche me lanzo a ver alguna película o una pinche obra de teatro, aunque a veces tengo insomnio y estoy de la chingada. Cuando los médicos la dejaban, pintaba durante 4 o 5 horas al día. Nunca perdí los ánimos, dijo Kahlo. Siempre seguí pintando porque me atiborraban de Demerol, un fármaco que me animaba y hacía que me sintiera feliz. Me dediqué a pintar mis corsés de yeso y varios cuadros. Me llevaban al cine. El año que pasé en el hospital fue como una gran fiesta. No puedo quejarme. Bueno, quiero contar un poquito del contexto de este video. La vida de Frida, cuando empecé a investigarla, pues hay muchas cosas que todos ya sabemos, cosas que las hemos visto en películas o en su misma biografía o en diferentes portales de internet, y me pareció como muy interesante empezar a dejar de lado como la perspectiva que yo tengo sobre Frida Kahlo y mejor enfocarme como en lo que desconozco de Frida Kahlo. Y algo que me llama mucho la atención es que ella pintaba, según mi perspectiva, Frida Kahlo pintaba con el corazón roto. Entonces pintaba lo que estaba sintiendo, sus emociones, sus tragedias, sentimientos más profundos y sus pensamientos más profundos sobre sí misma, como viéndose desde afuera ella misma y contemplando su existencia. Frida Kahlo amó a Diego Rivera con una mezcla de adoración, dependencia, rabia y ternura. Lo llamó mi sapo, mi hijo, mi todo. Él fue su gran amor, pero también su gran herida. La engañó, la humilló, la cuidó, se volvió a casar con ella. Frida no era ingenua, sabía que su amor por Diego no era algo bueno para ella, sabía que le producía mucho dolor. Me quedé atrapada en las 9 a.m. No sé cuánto dolerá adelantar o atrasar el reloj. Tener más disponibilidad de horarios parece la mejor decisión. Sin embargo, vivir eternamente en las 9 a.m. es algo a lo que estoy acostumbrada y algo que me hace feliz. El miedo viene cuando me doy cuenta que no es un horario perfecto, que tiene sus pros y sus contras, que mi cabeza no me ayuda a lidiar con el mismo horario y que algo dentro de mí no está yendo nada bien. Aunque lo peor viene cuando noto que no puedo vivir sin que en algún momento sean las 9 a.m. Y será entonces el momento donde quiera hundirme en la cama para siempre, implorando alguna fuerza que me ayude a salir, con el deseo profundo y real de dejar a un lado todas las responsabilidades e ilusiones. Morirme en ese horario incluso podría ser algo totalmente natural, puesto que será el momento donde te recuerde, donde piense por qué siempre mis amores se terminan sin dejar de ser amores, como una maldición que yo misma me he impuesto, donde desearía que mi corazón estuviera tan decepcionado de ti. Sin embargo, no hay manera de lograrlo. Estoy más decepcionada de mí en todo caso. Una hora donde piense en aquel pensamiento que es al que más miedo le tengo. ¿Y qué hubiera pasado si habría sido posible continuar? Y el que hubiera pasado, como si de verdad algo hubiera podido continuar, con ese pensamiento repetitivo, idealizado, será el pensamiento que trataré de evitar a toda costa. En mis planes está mantenerme ocupada, llegar al cansancio diario para no pensarte siquiera. Algo que ya he probado antes y que no funciona, pero que ahora amenaza con elevarme a cumplir todas mis estúpidas metas. Imaginarme que en realidad me hubiera sido imposible terminar con este sueño que era estar siempre y para siempre. Los 5 juntos en algún lugar del universo.
en una realidad paralela, junto a la ventana que ilumina todo a su paso, con esa luz dorada que lo baña todo, jugando con nuestros 3 gatos, cepillándolos un domingo por la tarde, preparándoles algo de comer para después ver televisión hasta el anochecer, regando las plantas tal vez, tendiendo la ropa, peleando por cualquier tontería en el horario que sea para luego reír por otra tontería. Me temo que en mi cabeza siempre serán las 9 a.m. y voy corriendo dentro del reloj, esquivando las manecillas, intentando evitar que el tiempo pase y que te vayas, intentando evitar que mi boca diga cosas que sabe que nos separarán, intentando dejar de huir. Y reconozco aquella pregunta que me hizo conocerte. ¿Por qué tienes miedo a ser feliz? Me gustaría saber ahora que te has ido si seré capaz de serlo, aunque segura de que tú sí lo serás. Tengo la rutina apropiada para no pensar. La única esperanza de esta rutina es que por fin podré alcanzarte. Pronto podré tocarte, tan brillante y tan radiante e inalcanzable estrella fugaz, esa que me dejó conocer la gloria y morder el algodón de azúcar de las nubes, así como lo soñaba cuando era una niña, esa a la que le hubiera encantado conocerte y jugar a tocar la luna con mis dedos aunque no pudiera volver a hacerlo nunca más. Tal vez en mis intentos pueda subir tan alto que pueda volver a sentir algo parecido en mi vida, algo como tocar las estrellas, el cielo y la luna alguna vez imaginariamente. Te agradezco eternamente por haber llegado a mi vida. Me enseñaste tantas cosas que no existen palabras para agradecerte. Espero que hayas aprendido también y espero que tengas una larga vida, que viajes como tanto soñaste, que llegues y toques la tierra a la que pertenece tu alma y te sientas plena y realizada sobre tu mayor sueño. Deseo que me olvides pronto y que puedas vivir y disfrutar del amor con libertad, que sonrías y rías como siempre lo hacíamos, que conozcas personas que sigan viéndole el lado gracioso a todas las cosas, que no te tomes la vida tan en serio y disfrutes de lo absurda que es, que lleguen muchas oportunidades que te den la felicidad que te mereces. Te deseo todo lo mejor del universo en tus manos y en tu conciencia divina.